Había un secreto enterrado hace 25 años. Una mujer obligada a dejarlo todo. Un hombre que nunca dejó de esperarla. Y cuando su hija apareció frente a él sin saberlo, el destino tejió la historia más imposible de todas. Si te gustan las historias de amor y romance, mira hasta el final. Suscríbete a este canal y escribe en los comentarios qué hora es y desde qué ciudad nos escuchas. La lluvia de octubre caía sobre Guadalajara con esa intensidad que solo las tardes tapatías conocen, cuando el cielo se vuelve plomo y las calles se transforman en ríos efímeros que corren hacia las alcantarillas coloniales. Desde la ventana del piso 15 de la Clínica Guadalupe, una de las instituciones médicas privadas más prestigiosas del occidente mexicano, Alejandro Sandoval observaba la ciudad extenderse bajo el manto gris de la tormenta. A sus 39 años, había heredado no solo una red de 5 clínicas privadas, sino también el peso de un apellido que en Guadalajara abría puertas, pero cerraba corazones. Su figura alta y atlética se recortaba contra el ventanal, vestido con un traje gris oscuro de corte impecable que acentuaba sus hombros anchos. El cabello negro con algunas hebras plateadas en las sienes le daba un aire distinguido que contrastaba con la juventud todavía visible en sus facciones angulares. Sus ojos color avellana, casi dorados bajo ciertas luces, tenían esa cualidad de parecer ver más allá de las apariencias, como si cada persona que conocía fuera un libro que él leyera en segundos. Pero detrás de esa imagen de éxito absoluto, Alejandro Sandoval cargaba con una herida que nunca había sanado del todo. A los 14 años, su madre había muerto en un accidente de tráfico que muchos rumoreaban no fue tan accidental. Había dejado cartas sin terminar, proyectos sin concluir, y un hijo que aprendió demasiado joven que las personas que amas pueden desaparecer sin aviso. Su padre, Ricardo Sandoval, lo había criado con mano dura, enseñándole que la única constante en la vida era el trabajo y que confiar en las emociones era de débiles. Luego, a los 23 años, cuando aún era un estudiante de medicina idealista con sueños de cambiar el mundo, Alejandro conoció a Elena Vargas. Ella tenía 18, estudiaba literatura en la Universidad de Guadalajara, y cuando sonreía, el mundo entero parecía tener sentido. Fueron 2 años de un amor intenso, puro, del tipo que crees que durará para siempre. Alejandro le escribía cartas casi a diario, versos robados a la madrugada, promesas de futuro que grababa en papel con tinta permanente. Pero Ricardo Sandoval tenía otros planes para su heredero. Elena venía de una familia humilde de la colonia Oblatos. Su padre era mecánico, su madre limpiaba casas. Para Ricardo era inaceptable que su hijo, destinado a dirigir un imperio médico, se casara con una mujer sin apellido ni fortuna. La presión fue implacable. Amenazas de desheredarlo, de destruir el pequeño negocio del padre de Elena, de arruinar su futuro académico. Una noche de diciembre, Elena simplemente desapareció. Sin explicaciones, sin despedidas, sin siquiera llevarse las cartas que Alejandro le había escrito. Él la buscó durante meses, pero fue como si la tierra se la hubiera tragado. Su padre le dijo que había sido lo mejor, que Elena había demostrado su verdadera naturaleza al irse sin pelear. Las mujeres como ella solo quieren tu dinero, hijo. Se fue porque le ofrecí una suma generosa para que lo hiciera. Alejandro nunca pudo confirmar si su padre mentía o decía la verdad, pero el daño estaba hecho. Construyó murallas altas alrededor de su corazón, se dedicó a los negocios con una intensidad que bordeaba la obsesión, y se prometió a sí mismo nunca volver a confiar en una mujer joven que se acercara a él. Había tenido relaciones a lo largo de los años, pero siempre mantenía distancia emocional. Siempre terminaba las cosas antes de que se volvieran serias. Lo que nadie sabía, ni siquiera su asistente más cercana, era que Alejandro guardaba una habitación secreta en su mansión de Puerta de Hierro. Detrás de una estantería giratoria en su biblioteca personal, había un pequeño estudio donde conservaba todo lo relacionado con Elena. Las cartas que él le había escrito y que ella dejó atrás, fotografías descoloridas de ellos dos en el Parque Agua Azul, en Tlaquepaque, en Chapala. Cada objeto era un recordatorio de un amor que nunca había logrado olvidar del todo. El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era el doctor Ramírez, jefe del departamento de oncología. Alejandro, necesito que bajes al 3er piso. Hay una situación con una paciente joven en la sala de espera de pediatría oncológica.
Se niega a irse y dice que necesita hablar con alguien de administración sobre el costo del tratamiento de su hermano. Lleva 3 horas aquí. ¿Por qué no la mandaron con el Departamento de Trabajo Social?, preguntó Alejandro, ya caminando hacia el elevador. Lo intentamos. Ella dice que ya habló con ellos, que ya agotó todas las opciones. Está llorando, Alejandro. Pero no se va. Dice que no se irá sin una solución. Algo en el tono de Ramírez hizo que Alejandro apretara el paso. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el 3er piso, lo primero que vio fue la sala de espera pediátrica con sus paredes pintadas con murales de colores brillantes, un intento por hacer menos aterradora la realidad de lo que los niños enfrentaban detrás de esas puertas. Y allí, sentada en una silla de plástico azul, con la espalda perfectamente recta pero los hombros temblando ligeramente, estaba ella. Isabela Vargas, aunque Alejandro no sabía su apellido todavía, era una mujer que a sus 25 años había aprendido a llevar el peso del mundo en silencio. Su cabello castaño oscuro, casi negro, caía en ondas naturales hasta media espalda, aunque en ese momento lo llevaba recogido en un moño despeinado del que escapaban algunos mechones rebeldes. Sus ojos color miel, grandes y expresivos, estaban rojos de llorar, pero mantenían una determinación feroz que contrastaba con las lágrimas que se negaba a secar. Vestía unos jeans desgastados que habían visto mejores días, una blusa blanca sencilla ligeramente arrugada, y llevaba una mochila gastada de la Universidad de Guadalajara a sus pies. No usaba joyas, excepto una pequeña cruz de plata en el cuello que había pertenecido a su madre. Su belleza era de esas que pasan desapercibidas en una primera mirada, pero que se revelan lentamente. Los pómulos altos que había heredado de su madre, la curva delicada de su mentón, la forma en que sus labios temblaban ligeramente mientras intentaba mantener la compostura. Junto a ella, un niño de 8 años dormía con la cabeza apoyada en su regazo. Sebastián, aunque Alejandro tampoco conocía su nombre aún, era pequeño para su edad, con la piel pálida y transparente que viene de los tratamientos de quimioterapia. Tenía la cabeza cubierta con una gorra de los Chivas, el equipo de fútbol local, intentando ocultar la pérdida de cabello. Incluso dormido, su mano aferraba el brazo de su hermana como si temiera que ella también desapareciera. Alejandro se acercó despacio, consciente de que la escena frente a él era frágil, como cristal a punto de romperse. «Señorita», dijo suavemente, «soy Alejandro Sandoval, director general de esta clínica. Me dijeron que necesitaba hablar conmigo». Isabela levantó la vista bruscamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro, algo extraño sucedió. Él sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Había algo en ella, en esos ojos color miel que parecían reflejar dolor y esperanza en partes iguales, que le resultaba perturbadoramente familiar. Pero no podía ubicar de dónde. «Señor Sandoval», comenzó ella, su voz ronca de tanto llorar pero firme en su determinación. «Mi nombre es Isabela Vargas. Este es mi hermano Sebastián. Tiene 8 años y leucemia linfoblástica aguda. Lleva 6 meses en tratamiento aquí, pero...» Su voz se quebró ligeramente. «Pero ya no puedo pagar. He vendido todo lo que tenía. He pedido prestado a todos los que conozco. Trabajo de noche en un café y estudio odontología de día. Pero no es suficiente. Y el Seguro Popular no cubre todo lo que necesita». Se detuvo, respirando profundamente para mantener la compostura. «Los del trabajo social me dijeron que no hay más becas disponibles este trimestre. Me dijeron que buscara otra clínica, pero Sebastián está a la mitad del tratamiento y cambiar de médico ahora podría ser peligroso. Doctor Ramírez dice que está respondiendo bien, que si continúa con el protocolo actual, tiene un 80% de probabilidad de remisión completa. Pero si lo interrumpimos...» No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Alejandro conocía las estadísticas tan bien como cualquier oncólogo. Interrumpir el tratamiento de leucemia en un niño era, esencialmente, una sentencia de muerte. «¿Y sus padres?», preguntó Alejandro, aunque algo en su interior ya sabía la respuesta. «Mi madre murió hace 2 años. Cáncer de ovario. Irónico, ¿verdad? Fue paciente aquí también. Mi padre...» Isabela tragó saliva. «Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Nunca volvimos a saber de él. Somos solo Sebastián y yo. Y yo no puedo dejarlo morir». La última frase salió como un susurro desesperado.
Alejandro se sentó en la silla junto a ella, ignorando el protocolo que dictaba que el director general no se sentaba en sillas de plástico en salas de espera. ¿Qué estudia? Odontología, quinto semestre. O estudiaba, mejor dicho. Dejé de ir hace 2 meses. No podía pagar la colegiatura y trabajar suficientes horas para los medicamentos de Sebastián. Intenté hacer ambas cosas, pero... Se detuvo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Pero los días solo tienen 24 horas, y yo solo tengo 2 manos. Alejandro observó a la joven frente a él. Había algo en ella que despertaba una emoción que había mantenido enterrada durante 15 años. No era lástima exactamente, aunque desde luego sentía compasión por su situación. Era otra cosa, algo más profundo. Era como mirar un reflejo distorsionado de su propia juventud, cuando Elena y él habían soñado con un futuro que nunca llegó. «Señorita Vargas», dijo finalmente, tomando una decisión que ni él mismo entendía completamente. «Voy a hacer algo que rara vez hago. Voy a intervenir personalmente en este caso. El tratamiento de su hermano continuará sin costo alguno para usted. Lo cubrirá el fondo de beneficencia de la clínica». Isabela lo miraba con los ojos muy abiertos, sin atreverse a creer lo que escuchaba. «¿Qué? No. No puede... Es decir, ¿por qué haría eso? Ni siquiera me conoce. No necesito conocerla para saber que está haciendo todo lo posible por su hermano. Eso es suficiente para mí». Se levantó, alisando su traje. «Pero hay una condición». Isabela también se puso de pie, cuidando de no despertar a Sebastián. «Lo que sea. Haré lo que sea. Quiero que vuelva a la universidad. Termine su carrera. Su hermano necesita que usted tenga un futuro, no solo que sobreviva el presente. Pero no puedo pagar la colegiatura y... También cubriré eso. Considérelo una beca. Cuando se gradúe y comience a trabajar, si quiere, puede comenzar a reembolsar lo invertido. Sin intereses, sin prisa. ¿Trato?» Isabela lo miraba como si fuera un milagro en forma humana. «No entiendo. ¿Por qué hace esto? ¿Qué gana usted?» Alejandro se detuvo, considerando la pregunta. ¿Por qué lo hacía? Podría decir que era simple caridad, que la clínica tenía fondos para estos casos. Pero la verdad era más complicada. Había algo en Isabela Vargas que lo conmovía de una manera que no había experimentado en años. «Digamos que alguien me ayudó cuando lo necesitaba», mintió. «Esto es mi forma de devolver el favor. ¿Acepta?» Isabela asintió, las lágrimas corriendo libremente ahora, pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza recuperada. «Sí. Gracias. No sé cómo agradecerle. Yo. No necesita agradecerme. Solo enfóquese en sus estudios y en su hermano. Mi asistente, la señora Méndez, se pondrá en contacto con usted mañana para los detalles». Alejandro comenzó a alejarse, pero se detuvo. «¿Señorita Vargas?» «Sí. Su madre. ¿Cómo se llamaba?» No sabía por qué preguntaba. Solo sabía que necesitaba saberlo. «Elena. Elena Vargas. ¿Por qué?» El mundo de Alejandro se detuvo. El ruido de la clínica, el murmullo de las conversaciones, el pitido distante de los monitores médicos. Todo se desvaneció. Elena Vargas. Elena. Su Elena. «¿Está bien, señor Sandoval?», preguntó Isabela, notando cómo él se había quedado completamente inmóvil. «Sí», logró decir, aunque su voz sonaba lejana incluso a sus propios oídos. «Sí, estoy bien. Disculpe, tengo una reunión». Se alejó rápidamente, sus pasos largos y apresurados, necesitando distancia para procesar lo que acababa de descubrir. Elena había tenido una hija que ahora tenía 25 años. Hizo los cálculos rápidamente en su cabeza. Isabela habría nacido aproximadamente 1 año después de que Elena desapareciera de su vida. Cuando llegó a su oficina, cerró la puerta con llave y se dejó caer en su silla de cuero, las manos temblando. Durante 15 años se había preguntado qué había sido de Elena. Había contratado investigadores privados en 3 ocasiones diferentes, pero todos habían regresado con la misma información. Elena Vargas se había mudado a una ciudad pequeña cerca de Guadalajara. Había trabajado como maestra de primaria, había criado 2 hijos sola y había muerto hace 2 años de cáncer. Pero nunca, en todos esos años, se le había ocurrido que uno de esos hijos pudiera ser. Abrió el cajón inferior de su escritorio, donde guardaba la única fotografía de Elena que mantenía en la oficina,
escondida en un compartimiento secreto. La sacó con manos temblorosas. Era Elena a los 20 años, riendo en el jardín de su antigua casa. Y ahí, en sus rasgos, Alejandro vio lo que había hecho que Isabela le resultara tan familiar. Tenía los mismos ojos color miel, los mismos pómulos altos, la misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba pensando. «Dios mío», susurró al aire vacío, «es su hija». Pero había algo más, una pregunta que crecía como una sombra en su mente. ¿Y si Isabela era más que solo la hija de Elena? ¿Y si era su hija también? Los tiempos encajaban. Elena había desaparecido sin explicación. Su padre había dicho cosas sobre pagarle para que se fuera. ¿Y si Elena había estado embarazada cuando se fue? ¿Y si su padre? El teléfono sonó, sacándolo de su espiral de pensamientos. «Señor Sandoval, la señora Méndez pregunta si puede pasar. Dice que necesita revisar los contratos para la nueva beca que autorizó. Dígale que pase en 5 minutos». Necesitaba tiempo para recomponerse, para ocultar la tormenta que rugía dentro de él. Cuando la señora Méndez entró, encontró a Alejandro mirando por la ventana, aparentemente calmado. «Señor, sobre la señorita Vargas. Necesito información para procesar la beca. ¿Tiene alguna especificación particular?» «Sí», respondió sin volverse. «Quiero un informe completo, todo sobre ella, sus calificaciones, su situación familiar, dónde vive, su historia médica si es posible. Dígale al departamento que es para evaluar la viabilidad de la beca a largo plazo». «¿Está seguro? Eso es bastante invasivo». «Es necesario. Estamos invirtiendo recursos significativos. Necesito saber que vale la pena». Era una mentira, y ambos lo sabían. Pero la señora Méndez había trabajado para Alejandro suficiente tiempo como para saber cuándo no hacer preguntas. Esa noche, Alejandro no regresó directamente a su mansión. Primero condujo por la ciudad bajo la lluvia que no cesaba, pasando por lugares que no visitaba desde hacía años. La universidad donde había conocido a Elena, el café donde solían pasar horas hablando de sus sueños, el pequeño departamento en Oblatos, donde ella había vivido con sus padres. Finalmente, cuando el reloj marcaba casi medianoche, llegó a su casa en Puerta de Hierro. La mansión, heredada de su padre, era una estructura moderna de 3 pisos con jardines que parecían sacados de una revista. Pero Alejandro apenas la veía mientras cruzaba las habitaciones con propósito singular. En su biblioteca personal, rodeado de estanterías de caoba llenas de libros de medicina, literatura y filosofía que rara vez tenía tiempo de leer, Alejandro presionó un panel oculto detrás de una edición antigua de 100 años de soledad. La estantería giró silenciosamente, revelando la habitación secreta que nadie más conocía. Era pequeña, tal vez de 3 metros por 4, sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas con corcho donde Alejandro había pegado fotografías, cartas, recortes de periódico, todo relacionado con Elena. En el centro de la habitación había un escritorio antiguo con una lámpara de bronce, y en los cajones de ese escritorio Alejandro guardaba algo que nunca le había mostrado a nadie: 143 cartas que le había escrito a Elena después de que ella desapareciera. Cartas que nunca envió porque no tenía dirección a dónde mandarlas. Cartas donde derramaba su dolor, su confusión, su amor que no sabía cómo apagar. Al principio las escribía casi a diario. Con el tiempo se volvieron mensuales, luego anuales. La última la había escrito hace apenas 6 meses, en lo que habría sido el aniversario número 23 de su primer beso. Pero esta noche, Alejandro no buscaba las cartas que él había escrito. Buscaba algo más, algo que había guardado con tanto cuidado que casi había olvidado su existencia. En el cajón del fondo, envuelto en papel de seda, estaba un sobre que Elena le había dado días antes de desaparecer. «No lo abras hasta que realmente me necesites», le había dicho, con una tristeza en sus ojos que él no había entendido en ese momento. Durante años, Alejandro había respetado esa petición, incluso después de que ella se fue. Era como si abrir el sobre fuera admitir que ella nunca volvería. Pero ahora, con manos temblorosas, rompió el sello que había permanecido intacto por más de 2 décadas. Dentro había una sola hoja de papel, cubierta con la letra delicada y precisa de Elena. «Mi querido Alejandro, si estás leyendo esto, significa que el tiempo ha pasado y que, tal como temía,
no pude quedarme a tu lado. Hay tantas cosas que quisiera decirte, tantas verdades que desearía que supieras, pero las palabras son débiles para cargar el peso de lo que siento. Solo te pido que entiendas que todo lo que hice, lo hice por amor. No por falta de él, sino por exceso. Algún día, nuestra hija se sentará frente a ti, y no sabrás quién es. Cuando ese día llegue, por favor, perdóname. Perdóname por no ser lo suficientemente valiente para luchar. Perdóname por elegir protegerla a ella sobre amarte a ti. Porque sí, Alejandro, estoy embarazada, de nuestra hija, y tu padre me ha dado a elegir, irme ahora con suficiente dinero para criarla dignamente, o quedarme y ver cómo destruye todo lo que amo, incluyendo tu futuro. Elegí el exilio porque te amo demasiado para ser tu destrucción. Criará a nuestra hija sabiendo que su padre es un buen hombre, pero no sabrá quién eres tú. Así me lo hizo prometer tu padre, que nunca, nunca te buscaría, que nunca te diría sobre ella, que desaparecería completamente de tu vida. Y lo haré, porque darte la libertad de ser quien debes ser es mi último acto de amor. Pero guardo la esperanza de que el destino sea más sabio que nosotros, de que algún día, de alguna forma, encuentren el camino de regreso el uno al otro. Cuando eso pase, por favor, cuida de ella. Ámala como me amaste a mí. Protégela como no pudiste protegerme. Ella es lo mejor de los dos, Alejandro. Lo mejor que jamás hicimos juntos. Con todo mi amor eterno, Elena. La carta se deslizó de las manos de Alejandro, mientras él se desplomaba en la silla, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Isabela no era solo la hija de Elena. Era su hija, suya. Durante 25 años había tenido una hija, y no lo había sabido. Durante 25 años, su padre había guardado ese secreto. Había pagado para que Elena se fuera. Había destruido no solo su amor, sino también su oportunidad de ser padre. Ricardo Sandoval había muerto hace 5 años de un infarto fulminante. Alejandro había llorado su muerte como se llora la pérdida de alguien que nunca realmente conociste. Pero ahora, en este momento, con la carta de Elena temblando en el piso de esa habitación secreta, Alejandro sintió algo que no había sentido nunca. Odio puro hacia el hombre que le había dado la vida, pero le había robado tanto más. Se quedó allí, en esa habitación sin ventanas, hasta que el amanecer comenzó a filtrarse bajo la puerta de la biblioteca exterior. Su mente era un torbellino de emociones. Ira hacia su padre muerto, dolor por los años perdidos, miedo ante lo que significaba esta revelación, y algo más, algo peligroso y prohibido que apenas se atrevía a nombrar. Porque en las pocas horas que había pasado con Isabela en la clínica, había sentido algo más que compasión o responsabilidad familiar. Había sentido atracción. No la había reconocido como tal en el momento. La había disfrazado de interés humanitario. Pero ahora, recordando cómo sus ojos color miel lo habían mirado con esa mezcla de esperanza y desesperación, cómo su voz se había quebrado al hablar de su hermano, cómo había mantenido la compostura incluso cuando el mundo se le caía encima. Dios, se había sentido atraído hacia ella, y ahora sabía que era su hija, su hija. La palabra resonaba en su mente como una campana de iglesia, constante e ineludible. ¿Cómo podía sentir atracción hacia su propia hija? ¿Qué clase de monstruo era? Pero una vocecita insidiosa en el fondo de su mente susurraba verdades incómodas. Ella no sabía que él era su padre. Él no había sido parte de su vida, nunca había cumplido ese rol. Para ella, él era solo un extraño benévolo, un director de clínica que había mostrado compasión en su momento más oscuro. No había nada paternal en la forma en que se habían conocido, nada familiar en la conexión que había sentido. No, se dijo en voz alta, levantándose bruscamente de la silla. No puedo pensar así. Es mi hija, maldita sea, y voy a comportarme como su padre, incluso si ella nunca lo sabe. Tomó una decisión en ese momento. No le diría a Isabela la verdad. No ahora, tal vez nunca. Era demasiado complicado, demasiado peligroso. El shock podría destruirla, especialmente ahora que estaba lidiando con la enfermedad de su hermano. Y en cuanto a él, enterraría cualquier sentimiento que no fuera apropiado. Los sofocaría hasta que dejaran de existir. Sería su benefactor, su mentor quizás, pero nada más. Nada más. Era un plan noble, un plan razonable.
Alejandro se aferró a él como un hombre ahogándose se aferra a una tabla en medio del océano. Lo que no sabía era que el destino, ese destino del que Elena había hablado en su carta, tenía otros planes. Los siguientes meses establecieron una rutina que, en la superficie, parecía perfectamente apropiada. Isabela volvió a la universidad, dedicándose a sus estudios con una intensidad renovada. Los tratamientos de Sebastián continuaban bajo la supervisión del doctor Ramírez, y el niño respondía bien, su cuerpo pequeño peleando contra la enfermedad con una tenacidad que conmovía a todos los que lo conocían. Alejandro, fiel a su palabra, había establecido la beca que cubría no solo la colegiatura de Isabela, sino también los gastos médicos de su hermano, pero encontraba razones constantes para visitar el hospital cuando sabía que ella estaría allí, para revisar el progreso del caso, para asegurarse de que todo funcionaba correctamente. La señora Méndez había notado el comportamiento inusual de su jefe, pero, sabiamente, no comentaba nada. Sabía que Alejandro Sandoval era un hombre complicado, marcado por pérdidas que rara vez discutía. Si encontraba algún significado personal en ayudar a esta joven estudiante, no era asunto de ella cuestionarlo. Para Isabela, la presencia de Alejandro en su vida era desconcertante, pero bienvenida. Él era amable, pero mantenía cierta distancia. Profesional, pero ocasionalmente dejaba entrever una calidez que la hacía sentir valorada de una manera que no había experimentado desde la muerte de su madre. A veces lo sorprendía mirándola con una expresión extraña, casi melancólica, que desaparecía tan rápido que ella se preguntaba si lo había imaginado. Nunca hablaban de cosas personales. Sus conversaciones giraban en torno a los estudios de Isabela, la salud de Sebastián, los planes para el futuro. Pero había momentos, pequeños momentos cargados de algo indefinible, en que el aire entre ellos parecía espesarse, como si ambos estuvieran conscientes de una verdad no dicha que flotaba justo fuera de su alcance. Para Isabela, estos momentos eran confusos porque despertaban en ella sentimientos que había jurado no tener por ningún hombre hasta encontrar el amor verdadero. Desde muy joven, después de ver a su madre sufrir la humillación del abandono, después de verla trabajar 3 empleos para mantener a flote una familia rota, Isabela se había prometido que no se entregaría a nadie a menos que fuera por amor real, profundo, del tipo que dura toda la vida. Había rechazado avances de compañeros de universidad, de vecinos, de conocidos, no porque no fuera interesante o atractiva, sino porque ninguno había despertado en ella esa chispa que sabía debía existir. Su madre, en sus últimos días, le había hablado de un amor que tuvo cuando era joven, un amor que le había roto el corazón, pero que le había mostrado lo que era posible. «Cuando lo encuentres, mi niña», le había dicho Elena con voz débil, «lo sabrás. Sentirás como si hubieras conocido a esta persona en 1000 vidas anteriores». Isabela no sabía si creía en vidas pasadas o almas gemelas, pero sí creía en la espera. Creía en guardar su corazón, su cuerpo, su alma, para alguien que valiera la pena. Y hasta ahora, a los 25 años, ese alguien no había aparecido. Hasta que Alejandro Sandoval había entrado en su vida como un ángel salvador, y ahora ella no podía explicar por qué su corazón se aceleraba cada vez que lo veía, por qué soñaba con él más noches de las que estaba dispuesta a admitir, por qué cuando él la miraba con esos ojos color avellana, sentía como si pudiera ver directamente a su alma. Era absurdo, se decía. Él era 14 años mayor que ella, era su benefactor, era prácticamente su jefe, y sin embargo, los sentimientos crecían como plantas trepadoras en su corazón, enredándose alrededor de cada pensamiento hasta que fue imposible ignorarlos. Una tarde de marzo, 6 meses después de su primer encuentro, Isabela estaba en la biblioteca universitaria, rodeada de libros de anatomía dental, cuando su teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconocía. «Señorita Vargas, soy Alejandro Sandoval. ¿Podría venir a mi oficina en la clínica esta tarde? Hay algo que me gustaría discutir con usted respecto a su hermano. No es urgente, pero sí importante. A. Sandoval». El corazón de Isabela dio un vuelco ante la mención de Sebastián. Aunque los doctores eran optimistas y su hermano estaba respondiendo bien al tratamiento, cualquier conversación sobre él la llenaba de ansiedad inmediata. Respondió que estaría allí en 1 hora y empacó sus libros rápidamente. Cuando llegó a la clínica,
La recepcionista la dirigió directamente al piso 15, donde estaba la oficina de Alejandro. La asistente, la señora Méndez, la recibió con una sonrisa cálida que no alcanzaba sus ojos. Había algo en la forma en que la mujer la miraba, como si supiera algo que Isabela no sabía, que la ponía nerviosa. El señor Sandoval la está esperando. Puede pasar directamente. La oficina de Alejandro era impresionante. Ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de Guadalajara, muebles modernos de diseño, estanterías llenas de libros médicos y títulos enmarcados en las paredes. Pero lo que captó la atención de Isabela fue el hombre de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, mirando la ciudad como si buscara respuestas en sus calles. «Señor Sandoval», dijo suavemente, no queriendo sobresaltarlo. Él se volvió, y por un momento, solo un momento, Isabela vio algo en su expresión que la dejó sin aliento. Era dolor, crudo y profundo, mezclado con algo más que no podía identificar. «Isabela», dijo, y ella notó que era la primera vez que la llamaba por su nombre de pila. «Gracias por venir. Por favor, siéntate». Ella obedeció, sus manos apretando nerviosamente la correa de su mochila. «¿Qué pasa con Sebastián? ¿Está bien? Los resultados de sus últimos análisis...» «Sebastián está bien», la interrumpió Alejandro rápidamente. «De hecho, está mejor que bien. El doctor Ramírez quiere discutir la posibilidad de comenzar a espaciar los tratamientos. Su cuerpo está respondiendo excepcionalmente bien». El alivio inundó a Isabela con tanta fuerza que tuvo que parpadear para contener las lágrimas. «Entonces, ¿por qué me pidió que viniera?» Alejandro se sentó en la silla detrás de su escritorio, poniendo una barrera física entre ellos como si necesitara esa distancia. «Quería hablar contigo sobre tus planes para el futuro. Te gradúas en 1 año y medio. ¿Has pensado en qué quieres hacer después?» Isabela parpadeó, confundida por el giro de la conversación. «Yo supongo que trabajar. Necesito comenzar a pagar mis deudas, incluyendo lo que usted ha invertido en mí». «Eso no es una deuda», dijo Alejandro con firmeza. «Era una beca, un regalo, no un préstamo. Aún así quiero devolverlo. Es lo correcto». «Lo que es correcto», respondió él, inclinándose hacia adelante, «es que aproveches tu talento al máximo. Has estado entre los 3 mejores de tu clase estos últimos meses. Tus profesores hablan maravillas de ti. Sería un desperdicio que te conformaras con el primer empleo que encuentres solo para pagar algo que no debes». «¿Qué sugiere entonces?», preguntó Isabela, genuinamente curiosa. «Tengo una propuesta. Una de nuestras clínicas, la de Zapopan, necesita un director de odontología. Es una posición junior, perfecta para alguien recién graduado, pero con potencial excepcional. El salario sería significativamente mejor que lo que encontrarías en otro lugar, y tendrías acceso a equipo de última generación, un equipo de apoyo y oportunidades de especialización si así lo deseas». Isabela lo miraba con los ojos muy abiertos. «¿Me está ofreciendo un trabajo? ¿Ahora, antes incluso de graduarme?» «Estoy ofreciéndote un futuro», corrigió Alejandro. «Una oportunidad de construir una carrera real, no solo de sobrevivir». «¿Qué dices?» Debería haber dicho que sí inmediatamente. Era una oferta increíble, más de lo que había soñado posible cuando estaba sentada en esa sala de espera hace 6 meses, desesperada y sin opciones. Pero algo la detenía, una pregunta que había estado creciendo en su mente durante meses y que ahora exigía ser expresada. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué hace todo esto por mí? Y por favor, no me diga que es solo caridad o devolverle un favor al universo. Hay miles de estudiantes que necesitan ayuda. ¿Por qué yo?». Alejandro se quedó en silencio por un largo momento, y cuando habló, su voz era cuidadosamente controlada. «Porque veo potencial en ti. Porque tu historia me recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza es posible. Porque...». Se detuvo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Porque creo que todos merecen una segunda oportunidad, incluso aquellos que no tuvieron una primera oportunidad adecuada». No era toda la verdad, ambos lo sabían, pero era lo más cerca que Alejandro podía llegar a expresar la complejidad de sus sentimientos sin cruzar líneas que no podían ser cruzadas. Isabela asintió lentamente, aunque la respuesta no satisfacía completamente sus dudas. «Acepto», dijo finalmente. «Y gracias. Por todo. No solo por esto,
sino por creer en mí cuando nadie más lo hacía, ni siquiera yo misma. Siempre has tenido esa fuerza en ti, respondió Alejandro, suavemente. Solo necesitabas espacio para que creciera. Se miraron a través del escritorio, y algo pasó entre ellos, algo eléctrico y peligroso. Alejandro fue el primero en apartar la mirada, aclarando su garganta. Hay una cosa más. Necesito que firmes algunos documentos para formalizar la oferta de trabajo. Están en mi casa, en mi estudio. ¿Podrías venir esta noche? Digamos, ¿a las 8? Isabela sintió un escalofrío de anticipación mezclado con aprensión. Ir a la casa de Alejandro Sandoval. Estar a solas con él en un espacio más íntimo que una oficina clínica. Era cruzar una línea invisible que hasta ahora habían respetado cuidadosamente. ¿No podría enviarlos con su asistente?, preguntó, aunque ya sabía que iría sin importar su respuesta. Podría, admitió Alejandro, pero también hay otras cosas de las que me gustaría hablar contigo. Cosas que creo que debes saber. Su tono era sombrío, casi grave, y despertó una curiosidad inmediata en Isabela. Está bien, acordó. Estaré allí a las 8. Esa noche, mientras Isabela se preparaba para ir a la casa de Alejandro, no podía sacudirse la sensación de que estaba al borde de algo importante, algo que cambiaría todo. Se puso un vestido sencillo color azul marino, el más elegante que tenía, y se cepilló el cabello hasta que brilló bajo las luces de su pequeño departamento. No se permitió pensar demasiado en por qué se estaba arreglando con tanto cuidado. Era solo profesional, se dijo. Solo quería verse presentable. La mansión de Alejandro en Puerta de Hierro era exactamente lo que había imaginado. Imponente, hermosa, un poco intimidante. Cuando él abrió la puerta, vestido más casualmente de lo que ella lo había visto antes, en jeans oscuros y una camisa de lino blanca, Isabela sintió su corazón dar un vuelco traicionero. «Pasa», dijo él, haciéndose a un lado. «Te esperaba». La guió a través de habitaciones elegantemente amuebladas hasta llegar a una biblioteca de 2 pisos con estanterías que llegaban hasta el techo. Era un espacio impresionante, lleno del aroma a libros viejos y madera pulida. En el centro había un escritorio antiguo donde, presumiblemente, estaban los documentos que necesitaba firmar. Pero Alejandro no la llevó directamente allí. En cambio, se detuvo frente a una estantería particular, llena de libros de poesía latinoamericana. «¿Te gusta la poesía?», preguntó. «Mi madre la amaba», respondió Isabela suavemente. «Solía leerme a Neruda antes de dormir cuando era niña». Algo cruzó el rostro de Alejandro ante la mención de su madre. Algo doloroso y nostálgico. «Tu madre tenía buen gusto». Presionó un panel oculto, y para el asombro de Isabela, la estantería comenzó a girar silenciosamente, revelando una puerta detrás. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. «La razón por la que necesitaba que vinieras esta noche», respondió Alejandro, su voz tensa. «Hay algo que necesitas ver, algo que he guardado durante mucho tiempo, y después de verlo, entenderás por qué he hecho todo lo que he hecho». El corazón de Isabela latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Siguió a Alejandro a través de la puerta secreta hacia una habitación pequeña sin ventanas, iluminada solo por una lámpara de bronce que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Y entonces vio las fotografías, decenas de ellas, clavadas en las paredes de corcho, y en cada una reconoció un rostro que había visto en álbumes familiares, en las pocas fotos que su madre había conservado de su juventud. Era Elena, su madre, joven, radiante, enamorada, capturada en momentos de felicidad que Isabela nunca la había visto experimentar en vida. «¿Qué es esto?», logró decir, su voz temblando mientras se acercaba a las fotografías. En una, Elena estaba en un parque, riendo con la cabeza echada hacia atrás. En otra, estaba sentada en un café, mirando directamente a la cámara con una expresión de amor tan pura que dolía verla. «Es tu madre», dijo Alejandro desde detrás de ella, su voz ronca con emoción. «Tu madre, Elena, fue el amor de mi vida. Estuvimos juntos durante 2 años cuando yo tenía 23 y ella 18. Y entonces, una noche, desapareció sin explicación y pasé 15 años sin saber por qué». Isabela se volvió para mirarlo, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «¿Conociste a mi madre?». «La conocí»,
La amé. Y la perdí. Se acercó al escritorio y abrió un cajón, sacando un sobre amarillento por el tiempo. Y luego, hace 6 meses, vine a conocer a una joven en la clínica que necesitaba ayuda. Y cuando me dijo su nombre completo, Isabela Vargas, hija de Elena Vargas, mi mundo se detuvo. Le entregó el sobre. Lee esto. Es una carta que tu madre me dejó hace más de 25 años, una carta que no abrí hasta la noche que te conocí. Con manos temblorosas, Isabela sacó el papel y comenzó a leer. Con cada palabra, con cada línea, su mundo comenzó a resquebrajarse y reconstruirse en una configuración completamente nueva. Nuestra hija, tu padre, algún día se sentará frente a ti y no sabrás quién es. Cuando terminó de leer, la carta cayó de sus dedos mientras ella se dejaba caer en la silla más cercana. Eres mi padre. Las palabras salieron como un susurro incrédulo. Soy tu padre, confirmó Alejandro, su voz quebrándose con las palabras que había tenido guardadas durante 6 meses. Y no lo supe hasta que ya había comenzado a... Se detuvo, incapaz de completar esa frase peligrosa. Isabela lo miraba con los ojos llenos de lágrimas que ahora comenzaban a caer libremente. Todo este tiempo, todos estos meses, cada acto de bondad, cada oportunidad que me diste, ¿fue porque soy tu hija? Al principio sí, admitió Alejandro. Cuando descubrí la verdad, decidí que te cuidaría, te protegería, te daría el futuro que tu madre quería, para ti. Pero Isabela se arrodilló frente a ella, necesitando que lo mirara a los ojos, pero también fue porque eres extraordinaria por derecho propio, brillante, valiente, dedicada. Incluso si no fueras mi hija, habrías merecido cada oportunidad. Isabela lloraba abiertamente ahora. Años de preguntas sin respuesta, de sentirse incompleta, de preguntarse por qué su padre nunca había estado ahí. Todos esos sentimientos saliendo en oleadas de emoción que no podía controlar. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué guardaste esto por tanto tiempo? Porque tenía miedo, admitió Alejandro, sus propios ojos brillando con lágrimas no derramadas. Miedo de cómo reaccionarías. Miedo de que me odiaras por no haber estado allí, aunque no sabía que existías. Miedo de... Se detuvo, respirando profundamente. Miedo de que si te lo decía, perdería la oportunidad de conocerte como la persona que eres, no solo como mi hija. Se quedaron así, en esa habitación llena de recuerdos de un amor perdido, un padre y una hija que acababan de encontrarse después de 25 años de separación forzada. Isabela miraba a este hombre que había aparecido en su vida como un salvador y que ahora se revelaba como la pieza faltante de su historia familiar. Pero había algo más, algo que ni Isabela ni Alejandro estaban listos para admitir en ese momento. En los meses previos a esta revelación, habían comenzado a desarrollar sentimientos que iban más allá de la gratitud y el deber familiar. Sentimientos que ahora, con la verdad expuesta, se volvían imposibles, prohibidos, una complicación que ninguno de los dos sabía cómo navegar. Isabela fue la primera en romper el silencio. «Necesito tiempo», dijo finalmente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Necesito procesar todo esto. Es demasiado rápido». «Lo entiendo», respondió Alejandro, levantándose y dándole espacio. «Toma todo el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti, como tu padre, como tu amigo, como lo que tú necesites que sea». Isabela asintió, incapaz de confiar en su voz en ese momento. Se levantó lentamente, sus piernas temblando ligeramente. Cuando pasó junto a Alejandro hacia la puerta, él extendió la mano como si fuera a detenerla, pero la dejó caer antes de tocarla, consciente de que cualquier contacto físico en ese momento sería demasiado complicado, demasiado cargado. Isabela salió de la mansión como si estuviera en trance, conduciendo de vuelta a su departamento en piloto automático. Cuando finalmente llegó, Sebastián estaba dormido en su pequeña cama en el rincón del estudio que compartían, su respiración suave y regular, un recordatorio de todo lo bueno que Alejandro había traído a sus vidas. Se sentó en el suelo junto a la cama de su hermano, mirando su rostro pálido pero pacífico, y dejó que las lágrimas cayeran nuevamente. «Tenemos un padre, Seba», susurró al aire. «Todo este tiempo
Teníamos un padre que no sabía que existíamos. Y ahora no sé qué hacer con esa información. Los días siguientes fueron extraños. Isabela evitó la clínica, pidiendo a una amiga que llevara a Sebastián a sus citas. No respondió los mensajes de Alejandro, no porque estuviera enojada, sino porque no sabía qué decir. ¿Cómo procesas descubrir que el hombre hacia el cual has estado desarrollando sentimientos románticos inadecuados es en realidad tu padre biológico? Porque eso era lo que realmente la atormentaba en las noches sin dormir que siguieron. No era solo el shock de descubrir su identidad, era la realización horrible de que durante meses había estado enamorándose de él, había fantaseado con él, había soñado con escenarios donde él la veía no como su empleada o estudiante, sino como mujer. Y ahora descubrir que todos esos sentimientos eran hacia su padre. Se sentía sucia, confundida, como si algo estuviera fundamentalmente roto en ella. ¿Qué clase de persona se enamora de su propio padre? Incluso si no lo sabía, incluso si él tampoco lo sabía. ¿No debería haber habido algún instinto, alguna señal que los detuviera? Después de una semana de silencio, Isabela finalmente decidió que necesitaba respuestas, claridad, algo para hacer sentido del caos que era su vida ahora. Fue a la clínica en un momento en que sabía que Alejandro estaría solo en su oficina, después del horario normal, cuando los pasillos estaban vacíos y tranquilos. La señora Méndez ya se había ido, así que Isabela subió directamente al piso 15 sin anunciarse. La puerta de la oficina de Alejandro estaba entreabierta, y cuando se asomó, lo vio de pie junto a la ventana, en la misma posición en que lo había visto la primera vez, mirando la ciudad como si buscara respuestas en sus luces. «Alejandro», dijo suavemente, y él se volvió tan rápido que casi tropezó. «Isabela, pensé que no respondiste mis mensajes. Lo sé, lo siento. Necesitaba espacio para pensar». Entró completamente a la oficina, cerrando la puerta detrás de ella. «¿Podemos hablar?» «Por supuesto, siempre». Se acercó pero mantuvo su distancia, consciente de la fragilidad de este momento. «¿Cómo estás?» «Confundida, asustada, enojada, aunque no sé exactamente con quién». Isabela se sentó en una de las sillas frente a su escritorio, y después de un momento, Alejandro hizo lo mismo, poniendo el escritorio entre ellos como barrera protectora. «Tu abuelo», continuó Isabela, «Ricardo Sandoval. Él le pagó a mi madre para que se fuera. Le obligó a elegir entre tú y su hija no nacida. ¿Cómo puedo no estar enojada con eso?» «Tienes todo el derecho de estar enojada», respondió Alejandro. «Yo también lo estoy, y ha estado muerto por 5 años. Si pudiera volver atrás, si pudiera cambiar lo que hizo...» «Pero no puedes», interrumpió Isabela. «Ninguno de nosotros puede. Lo que pasó, pasó. Y ahora, tenemos que decidir qué hacer con el presente». «¿Qué quieres hacer?», preguntó Alejandro cuidadosamente. Isabela lo miró directamente a los ojos, buscando algo en su expresión que ni ella misma sabía qué era. «Quiero conocerte, no como mi benefactor, no como el director de la clínica. Quiero conocer a mi padre. Quiero saber cómo era mi madre cuando estaba enamorada. Quiero saber sobre ti, sobre tu vida, sobre lo que te gusta y lo que te asusta. Quiero...» Su voz se quebró ligeramente. «Quiero recuperar los 25 años que perdimos». Alejandro sintió algo aflojarse en su pecho, una tensión que había estado cargando durante días. «Eso es lo que yo quiero también, más que nada en el mundo. Pero hay algo más», continuó Isabela, su voz volviéndose más seria. «Necesito que seas honesto conmigo sobre algo. Cualquier cosa. Antes de descubrir esto, antes de saber quién eras realmente, ¿sentiste algo? ¿Algo más que responsabilidad o deber familiar?» La pregunta colgó en el aire entre ellos, peligrosa, prohibida. Alejandro sabía que debería mentir, que la verdad solo complicaría las cosas más. Pero después de tantos años de secretos, de verdades a medias, de oportunidades perdidas, no podía darle a su hija recién descubierta nada menos que honestidad completa. «Sí», admitió finalmente, su voz apenas audible. «Sentí algo. Desde el primer momento que te vi en esa sala de espera, algo en ti me llamó de una manera que no había experimentado en años. Pensé que era compasión, o tal vez el reconocimiento subconsciente de los rasgos de tu madre en ti. Pero había más, y me odié por ello incluso antes de saber quién eras». Isabela cerró los ojos.
lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. «Yo también», susurró. «Yo también sentí algo. Y cuando descubrí la verdad, pensé que había algo fundamentalmente roto en mí, algo incorrecto y enfermo». «No hay nada roto en ti», dijo Alejandro con firmeza, levantándose y rodeando el escritorio para arrodillarse frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Isabela, mírame. No hay nada roto en ninguno de los dos. Nos conocimos como extraños. No había conexión familiar. No había historia compartida. Ninguna de las cosas que normalmente definen la relación padre-hija. Lo que sentiste, lo que sentí, fue natural dado las circunstancias, pero eso no significa que actuemos sobre ello». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Isabela, abriendo los ojos para mirarlo. «¿Pretendemos que nunca pasó? Reconocemos que pasó, lo aceptamos como parte de esta situación imposiblemente complicada, y luego lo dejamos ir. Comenzamos de nuevo, Isabela. Comenzamos a construir la relación que deberíamos haber tenido desde el principio, padre e hija». Isabela asintió lentamente, aunque algo en su expresión decía que no estaba completamente convencida. «¿Y si no podemos? ¿Y si esos sentimientos no desaparecen solo porque decidamos que deberían?». Era la pregunta que Alejandro había estado evitando, el miedo que lo mantenía despierto por las noches, porque él sabía, en lo profundo de su corazón, que lo que sentía por Isabela no era algo que pudiera simplemente apagar. No era solo los ecos de su amor por Elena, no era solo la novedad de descubrir que tenía una hija. Era Isabela misma, su fuerza, su compasión, su determinación, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus sueños, la curva de su sonrisa cuando Sebastián hacía algo que la hacía reír. Pero esos sentimientos eran prohibidos, imposibles, un abismo que no podían cruzar sin destruir todo lo que podría ser bueno en sus vidas. «Entonces aprenderemos a vivir con ellos», respondió finalmente, «y con el tiempo se desvanecerán. Tiene que ser así». Isabela se inclinó hacia adelante, descansando su frente contra las manos unidas de ambos. «¿Me lo prometes? ¿Prometes que intentarás ser mi padre? Solo mi padre. ¿Y nada más?». «Te lo prometo», dijo Alejandro, aunque las palabras sentían como vidrio en su garganta. «Seré el padre que deberías haber tenido desde el principio». Isabela finalmente se permitió abrazar a este hombre que era su padre, sentir la solidez de su presencia, el calor de sus brazos alrededor de ella, y en ese momento logró creer que tal vez, solo tal vez, podrían hacer que esto funcionara. Los siguientes 3 meses fueron un intento cuidadoso de construir una relación padre-hija dentro de los confines de una situación extraordinariamente complicada. Alejandro fue deliberadamente cuidadoso en mantener límites apropiados. Se encontraban en lugares públicos, nunca a solas, siempre con Sebastián como chaperón inocente o en la clínica rodeados de personal. Le contó historias sobre Elena, sobre el amor que compartieron, sobre los sueños que habían tenido. Le mostró las cartas que había escrito durante años, cartas llenas de anhelo y preguntas sin respuesta. Isabela lloró leyéndolas, viendo la profundidad de lo que sus madres y Alejandro habían significado el uno para el otro, entendiendo finalmente por qué su madre a veces miraba al horizonte con una tristeza inexplicable. También hablaron sobre el futuro. Alejandro le ofreció a Isabela la posibilidad de conocer a otros miembros de la familia Sandoval, tíos y primos que nunca habían sabido de su existencia. Pero Isabela pidió tiempo. No estaba lista para expandir este secreto más allá de los 3. Ella, Alejandro y Sebastián, quien había aceptado la noticia de que finalmente tenían un padre con el entusiasmo inocente de un niño de 8 años. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, a pesar de todas las promesas y buenas intenciones, los sentimientos no desaparecían. Si acaso, crecían más fuertes con cada conversación compartida, con cada mirada que duraba un segundo más de lo apropiado, con cada roce accidental que enviaba electricidad por sus venas. Isabela se odiaba por ello. Rezaba cada noche pidiéndole a Dios que borrara estos sentimientos inadecuados, que le permitiera ver a Alejandro solo como su padre. Pero su corazón tenía su propia lógica, una lógica que no entendía de relaciones de sangre o a propiedades sociales. Una tarde de junio, casi un año después de su primer encuentro en la clínica,
Isabela estaba en la universidad cuando recibió una llamada urgente de la señora Méndez. «Isabela, necesitas venir a la clínica inmediatamente. Es sobre Sebastián». El pánico inmediato inundó a Isabela. Había estado tan ocupada lidiando con la situación con Alejandro que había descuidado prestar atención a las señales sutiles que su hermano había estado mostrando. El cansancio renovado, los moretones que aparecían sin razón, la pérdida de apetito. Cuando llegó a la clínica, encontró a Alejandro en la sala de espera pediátrica, exactamente donde se habían conocido un año antes. Pero esta vez, las noticias eran diferentes. «El cáncer ha regresado», dijo sin preámbulos, su voz tensa con emoción contenida. «No en el mismo grado que antes, pero está ahí. Doctor Ramírez quiere comenzar un nuevo protocolo de tratamiento inmediatamente. Algo más agresivo esta vez». Isabela sintió como si le hubieran quitado el piso debajo de los pies. Todo el progreso, todas las esperanzas del último año, se desmoronaban en un instante. «¿Va a morir?», preguntó, su voz quebrándose. «¿Va a morir mi hermanito?». «No», dijo Alejandro con firmeza, tomándola de los hombros. «No, si tengo algo que decir al respecto. Llamé a los mejores oncólogos pediátricos del país. Están revisando su caso ahora mismo. Haremos todo, absolutamente todo lo necesario». Isabela se derrumbó contra él, llorando en su pecho de una manera que no se había permitido en meses, y Alejandro la sostuvo, acariciando su cabello, susurrando palabras de consuelo, cruzando todas las líneas que habían trazado cuidadosamente, porque en ese momento, lo único que importaba era que su hija necesitaba a su padre. «No puedo perderlo», sollozó Isabela. «Ya perdí a mamá. Si pierdo a Sebastián también». «No lo perderás», prometió Alejandro. «Te lo juro, Isabela. Haré cualquier cosa, pagaré cualquier precio, pero Sebastián vivirá. Tienes mi palabra». Se quedaron así durante largos minutos, aferrándose el uno al otro en medio del corredor de la clínica, dos personas tratando de encontrar fuerza en medio de una crisis que amenazaba con destruirlos. Cuando finalmente se separaron, Isabela miró a Alejandro con ojos rojos e hinchados. «Quiero ver a Sebastián». «¿Dónde está?» «Está con el doctor Ramírez, haciéndole más pruebas. Deberían terminar pronto». Alejandro la guió hacia su oficina. «Espera aquí. Traeré café. Te avisaré apenas puedas verlo». Isabela asintió, demasiado agotada emocionalmente para hacer otra cosa. Se sentó en la oficina de Alejandro, rodeada por los títulos y premios que decoraban las paredes, y se sintió completamente perdida. Había creído que lo peor había pasado, que Sebastián estaba en remisión, que finalmente podrían respirar tranquilos. Pero la vida, cruel como siempre, había decidido que aún no habían sufrido suficiente. Su mirada vagó sin rumbo por la oficina, buscando distracción de sus pensamientos oscuros. Y entonces la vio, una carpeta azul en el escritorio de Alejandro, con una etiqueta que decía «Personal, Eve, Elena Vargas», las iniciales de su madre. No debería abrirla. Isabela lo sabía. Sabía que era invadir su privacidad, que Alejandro confiaba en ella lo suficiente como para dejarla sola en su espacio personal. Pero algo la impulsó, una necesidad urgente de sentirse más cerca de su madre en este momento de crisis. Abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había documentos que Alejandro había reunido a lo largo de los años. Certificados de nacimiento, registros médicos, fotografías. Pero había un sobre en particular, uno que claramente era diferente de los demás. Era viejo, el papel amarillento, y tenía el sello de un hospital, Hospital General de Guadalajara, fechado 26 años atrás. Con curiosidad morbosa, Isabela abrió el sobre y encontró documentos oficiales del hospital, certificado de nacimiento, el suyo, y allí, en la línea que decía «Nombre del padre», no estaba vacío como en el certificado que ella había conocido toda su vida. Decía «Alejandro Sandoval Cruz». Su madre había puesto su nombre en el certificado original del hospital, antes de que el abuelo de Isabela, Ricardo, lo hiciera modificar. Elena había dejado constancia de la verdad, incluso cuando sabía que sería borrada. Pero era otra cosa, una carta doblada dentro del sobre, lo que captó la atención de Isabela. El papel era diferente de la carta que Alejandro le había mostrado, el que Elena había escrito para él. Esta era diferente, dirigida a alguien más,
Para mi hija, Isabela, comenzaba la carta. Escribo esto en el hospital, sosteniéndote en mis brazos por primera vez, y mi corazón está dividido entre la alegría más pura y el dolor más profundo. Tienes los ojos de tu padre, mi amor. Ojos color avellana que ya, incluso a las pocas horas de nacida, parecen ver directamente a mi alma. Te he nombrado Isabela porque significa promesa de Dios, y eso es lo que eres. Mi promesa de que algo bueno puede salir incluso de la situación más difícil. Pero hay algo que necesitas saber, algo que probablemente nunca te contaré en persona, porque el dolor es demasiado grande, demasiado fresco. Tu padre, Alejandro Sandoval, es el hombre más bueno que jamás conoceré, y también es el hombre que nunca podrá ser parte de tu vida, no porque no te ame, porque lo hará, con todo su corazón, si alguna vez te conoce, sino porque las circunstancias nos han forzado a separarnos. Su padre, tu abuelo Ricardo, me dio a elegir, alejarme con suficiente dinero para criarte con dignidad, o quedarme y ver cómo destruye no solo mi vida, sino también la de Alejandro, ver cómo destruye su futuro, sus oportunidades, todo lo que está destinado a ser. No puedo hacer eso. No puedo ser el ancla que lo hunde. Así que elijo el exilio. Elijo una vida sin él, si eso significa que él puede tener la vida que merece. Y elijo darte a ti la oportunidad de crecer sin el peso de apellidos complicados o expectativas imposibles. Pero guardo una esperanza secreta, una que apenas me atrevo a admitir incluso a mí misma. Espero que algún día, de alguna forma, encuentren su camino el uno al otro. No sé cómo sería posible, no sé qué tejeduría del destino tendría que ocurrir. Solo sé que él merece conocerte, y tú mereces conocerlo. Y si ese día llega, si de alguna manera el universo es lo suficientemente amable como para reunirlos, quiero que sepas esto. No hubo día en que no pensara en él. No hubo momento en que no me preguntara qué podría haber sido. Y no hubo segundo en que me arrepintiera de tenerte, incluso al costo de perderlo a él. Algún día, mi niña hermosa, tu padre se sentará frente a ti y tal vez no sabrá quién eres. Cuando eso pase, por favor, perdónalo por los años perdidos. Y por favor, ábrele tu corazón, porque él es digno de él. Aunque el destino nos separó, el amor que compartimos fue real, fue profundo. Fue el tipo de amor que da sentido a la vida. Y la prueba de ese amor eres tú, mi Isabela, mi promesa de Dios, mi razón para levantarme cada mañana. Con todo mi amor, ahora y siempre, tu madre, Elena. Las lágrimas caían tan rápido por las mejillas de Isabela que apenas podía ver las palabras al final de la carta. Su madre había sabido y había esperado y había creído que algún día, de alguna forma, Isabela y Alejandro se encontrarían. Y aquí estaban, un año después de ese primer encuentro, unidos no solo por sangre sino por circunstancias que parecían orquestadas por una fuerza más grande que cualquiera de ellos. Su madre, incluso en la muerte, había estado guiándolos hacia este momento. El sonido de la puerta abriéndose hizo que Isabela levantara la vista bruscamente. Alejandro entró con 2 tazas de café, pero las dejó caer inmediatamente cuando vio las lágrimas en el rostro de su hija y la carta en sus manos. Isabela, esa carpeta es privada. No deberías... Pero se detuvo al ver la expresión en su rostro. ¿Qué encontraste? Ella sabía, susurró Isabela, su voz quebrándose. Mamá sabía que nos encontraríamos. Lo esperaba. Escribió esto para mí el día que nací, pidiendo que te perdonara por los años perdidos, pidiendo que abriera mi corazón a ti. Alejandro se acercó lentamente, tomando la carta de las manos de Isabela y leyéndola por primera vez. Sus propias lágrimas comenzaron a caer mientras procesaba las palabras de Elena, palabras que había escrito hace 25 años, con una esperanza que él había creído imposible. Ella nunca dejó de amarme, dijo finalmente, su voz apenas audible. Todo este tiempo pensé que me había olvidado, que había sido fácil para ella irse, pero nunca me olvidó. Nunca te olvidó, confirmó Isabela, y nunca dejó de esperar que algún día nos encontraríamos. Se miraron, padre e hija, unidos por el amor de una mujer que los había amado a ambos lo suficiente como para dejarse destruir en el proceso. Y en ese momento, algo cambió entre ellos. Las líneas cuidadosamente trazadas, las promesas de mantener límites apropiados,
Todo comenzó a difuminarse. Isabela, comenzó Alejandro, pero ella lo interrumpió levantándose y acercándose a él. No, dijo suavemente, no hables. No digas las cosas que deberías decir, las cosas correctas, las cosas apropiadas. Solo déjame decir algo que he estado guardando durante meses. Isabela, no deberías... Nunca he sido de nadie, continuó ella, ignorando su protesta. He pasado 25 años esperando al hombre correcto, al amor verdadero del que mi madre me habló, y pensé que tal vez nunca llegaría, que tal vez era una fantasía romántica que ella tenía por su propia historia perdida. Pero entonces te conocí. No puedes decir esto, dijo Alejandro, pero no se alejó, no puso distancia física entre ellos como sabía que debería. Puedo y lo haré, porque mi madre, la mujer que nos dio la vida a ambos, esperaba que nos encontráramos, y no creo que esperara que solo fuéramos padre e hija. Creo que esperaba algo más, algo que ella y tú nunca pudieron tener. Eso es imposible, respondió Alejandro, aunque su voz carecía de convicción. Isabela, soy tu padre. Compartimos sangre. No podemos... ¿No podemos qué? Lo desafió ella. ¿No podemos sentirnos atraídos el uno al otro? Demasiado tarde, ya pasó. ¿No podemos enamorarnos? Demasiado tarde. Ya estamos allí. ¿No podemos actuar sobre esto? Esa es la única línea que no hemos cruzado, y es la que más quiero cruzar. Alejandro retrocedió un paso, pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración desesperada. Escúchate. Escucha lo que estás diciendo. Esto va contra todas las leyes de la naturaleza, contra la moralidad, contra todo lo que es correcto. ¿Correcto según quién?, preguntó Isabela. ¿Según la sociedad que nos obligó a separarnos en primer lugar? ¿Según las mismas reglas que destruyeron tu relación con mi madre y me negaron un padre durante 25 años? Perdóname si no me importan mucho esas reglas. Isabela, por favor. Estás alterada por las noticias sobre Sebastián. Estás procesando esta carta. No estás pensando con claridad. He estado pensando con claridad durante meses, lo interrumpió. Cada noche me acuesto pensando en ti. Cada mañana me despierto deseando que fueras algo más que mi padre. Y sí, me odié por ello al principio. Pensé que había algo roto en mí. Pero luego leo esta carta y me doy cuenta de que tal vez no es que esté rota. Tal vez es que el universo, Dios, el destino, lo que sea que guía estas cosas, tenía un plan diferente para nosotros. No puedo hacer esto, dijo Alejandro, alejándose hacia la ventana, necesitando espacio. No puedo. Dios, Isabela, eres mi hija. Compartimos ADN. No importa lo que sintamos, no importa lo que el destino planeara. Algunos límites no pueden cruzarse. Se quedaron en silencio. La distancia física entre ellos como un abismo que ninguno sabía cómo cruzar. Afuera, la ciudad de Guadalajara continuaba su ritmo implacable, inconsciente del drama que se desarrollaba en esa oficina del piso 15. Finalmente, Isabela habló, su voz tranquila pero firme. Tienes razón, probablemente tienes razón, pero quiero que sepas algo antes de que salgamos de esta habitación y pretendamos que esta conversación nunca pasó. Nunca he sido de nadie, Alejandro. He guardado mi corazón, mi cuerpo, mi alma, esperando al hombre correcto. Y ese hombre eres tú. No sé qué hacer con esa verdad. No sé cómo navegarla o cómo vivir con ella. Solo sé que es verdad. Antes de que Alejandro pudiera responder, el teléfono de su escritorio sonó. Era el doctor Ramírez. Alejandro, Sebastián ha terminado con las pruebas. Isabela puede verlo ahora. Y tenemos los resultados preliminares. Las noticias son mixtas. Vamos, dijo Alejandro a Isabela. Tu hermano te necesita. Caminaron juntos hacia la habitación de Sebastián, el peso de su conversación inconclusa colgando entre ellos como una tormenta a punto de romper. Cuando encontraron al niño sentado en la cama del hospital, con su gorra de los Chivas puesta y una sonrisa valiente en su rostro pálido. «Hermanita», dijo cuando los vio, «el doctor dice que tengo que ser muy fuerte otra vez, como un guerrero». Isabela corrió hacia él, abrazándolo con cuidado de no lastimarlo. «Eres el guerrero más valiente que conozco, Seba, y vamos a ganarle otra vez a esto, te lo prometo». El doctor Ramírez entró detrás de ellos, con su característico porte profesional pero amable. «Isabela, Alejandro, necesito hablar con ustedes sobre los resultados. Sebastián,
¿Puedes darme un minuto con tu hermana y con Alejandro? ¿Alejandro también es mi familia ahora?, preguntó Sebastián con la inocencia de un niño que ve el mundo en términos simples. ¿Es como mi papá? El silencio que siguió fue incómodo. Isabela miró a Alejandro, quien miraba a Sebastián con una expresión que mezclaba dolor y amor. Técnicamente, Alejandro no era el padre de Sebastián, no biológicamente, pero había estado presente durante su tratamiento. Había pagado por todo. Había visitado al niño semanalmente durante el último año. «Soy tu amigo, campeón», respondió Alejandro finalmente, acercándose a la cama y revolviendo suavemente el cabello visible bajo la gorra. «Y los amigos cuidan unos de otros, ¿verdad?» «Los mejores amigos», concordó Sebastián con una sonrisa. «Ok, pueden hablar con el doctor. Yo voy a jugar con mi tableta». Salieron al pasillo, donde el doctor Ramírez los guió a una pequeña sala de conferencias. Cuando cerró la puerta, su expresión se volvió más seria. «El cáncer ha regresado, pero no en la magnitud que temíamos. Es temprano, lo cual es bueno. Podemos ser agresivos con el tratamiento». «¿Qué tan agresivo?», preguntó Alejandro, siempre yendo directo al punto médico. «Quimioterapia de alto riesgo, posiblemente radiación focalizada». «Y Alejandro», el doctor Ramírez hizo una pausa, «deberíamos considerar un trasplante de médula ósea. Es la mejor oportunidad de Sebastián para una remisión permanente». Isabela sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. «¿Un trasplante? Eso significa encontrar un donante compatible. Los hermanos suelen ser la mejor opción, pero yo...» Su voz se quebró. «Yo nunca he sido compatible para nada. ¿Qué pasa si no soy compatible?» «Entonces buscaremos en el registro nacional», respondió el doctor Ramírez. «Pero primero te haremos las pruebas. Podrías sorprenderte». «Yo también quiero hacerme las pruebas», dijo Alejandro abruptamente. Ambos, Isabela y el doctor Ramírez, lo miraron con sorpresa. «Alejandro», comenzó Ramírez, «sabes que las probabilidades de que un no familiar sea compatible son minúsculas. Aún así, quiero intentarlo. ¿Qué daño puede hacer?» Su mirada se encontró brevemente con la de Isabela, y en ese momento ambos entendieron lo que él realmente estaba diciendo. Si había, aunque fuera la más mínima posibilidad de que compartir su ADN con Isabela significara también compartir alguna compatibilidad con Sebastián, él la tomaría. Las pruebas se realizaron esa misma tarde. Isabela y Alejandro se sentaron en habitaciones separadas mientras les extraían sangre, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre el giro que sus vidas habían tomado. Cuando se encontraron nuevamente en la sala de espera, ya había oscurecido. La ciudad de Guadalajara brillaba a través de las ventanas, millones de luces creando constelaciones artificiales que reflejaban las verdaderas en el cielo nocturno. «Deberías ir a casa», dijo Alejandro suavemente. «Descansar. Los resultados tomarán al menos 48 horas». «No puedo descansar», respondió Isabela. «No después de todo lo que pasó hoy. La carta de mi madre, lo que te dije, Sebastián». Su voz se quebró. «Es demasiado». Alejandro miró alrededor del pasillo vacío, sopesando sus opciones. Lo correcto sería enviarla a casa, mantener la distancia que habían establecido tan cuidadosamente. Pero lo correcto y lo necesario a veces son dos cosas diferentes. «Ven conmigo», dijo finalmente, tomando una decisión que sabía que podría lamentar. «A la mansión. Hay algo más que quiero mostrarte, algo que creo que te ayudará a entender». Isabela lo siguió sin preguntar, demasiado agotada emocionalmente para resistirse. El viaje a Puerta de Hierro fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos. La radio tocando suavemente canciones que ninguno de los dos escuchaba, realmente. Cuando llegaron a la mansión, Alejandro la guió directamente a la biblioteca, a la habitación secreta que ella ya había visto una vez. Pero esta vez, él abrió un gabinete que ella no había notado antes, oculto detrás de una de las fotografías más grandes de Elena. Dentro había cajas, docenas de ellas, cuidadosamente etiquetadas por año. «Después de que tu madre desapareció», comenzó Alejandro, sacando una de las cajas, «me volví obsesivo. Contrataba investigadores privados cada pocos años, tratando de encontrarla. Nunca tuve éxito, pero acumulé información, pequeños fragmentos de su vida después de mí». Abrió la caja y sacó fotografías. Isabela reconoció algunas. Era su madre con ella cuando era bebé, cuando era niña pequeña,
en su primer día de escuela. Fotografías que Isabela pensaba que solo existían en sus propios álbumes familiares. ¿Cómo conseguiste estas?, preguntó, su voz mezclando asombro y algo que podría haber sido preocupación. Investigadores privados. Me daban reportes, fotografías tomadas desde la distancia. Nunca me acerqué, nunca intenté contactarla, porque mi padre me había hecho creer que ella se había ido voluntariamente por dinero, pero no podía dejar de saber de ella. No podía simplemente olvidarla. Sacó más fotografías. Elena embarazada. Elena sosteniendo a un bebé recién nacido. Isabela, con una expresión de amor puro en su rostro. Elena años después, claramente mayor, claramente cansada, pero sonriendo mientras ayudaba a una pequeña Isabela con su tarea. «Estuviste observándonos todo este tiempo», dijo Isabela, no con acusación, sino con algo parecido a asombro. «Durante 25 años, estuviste viendo cómo crecía, y nunca supiste que era tu hija». «Si lo hubiera sabido», dijo Alejandro, su voz ronca con emoción, «habría movido cielo y tierra para estar en tu vida. Mi padre me robó muchas cosas, Isabela, pero lo que más me duele es que me robó a ti. 25 años que debería haber pasado siendo tu padre. 25 años de cumpleaños, graduaciones, primeros días de escuela, todo». Isabela tocó una de las fotografías, una donde ella tenía tal vez 5 años y estaba riendo mientras su madre la perseguía en un parque. Estabas allí, de alguna forma, vigilando, cuidando, incluso sin saberlo. «Y ahora que sé», continuó Alejandro, guardando las fotografías de nuevo con cuidado, «no sé cómo ser lo que debo ser. Quiero ser tu padre, Isabela. Quiero darte todo lo que te perdiste, todas las cosas que un padre debería dar. Pero también siento...». Se detuvo, luchando con las palabras. «También sientes lo otro», completó Isabela suavemente, «lo que ambos sentimos, y no deberíamos». Alejandro se volvió para mirarla, y en la tenue luz de esa habitación secreta, rodeados por los fantasmas de un amor pasado y las posibilidades de uno imposible, finalmente admitió la verdad. «Te conocí primero como Isabela, la joven valiente que haría cualquier cosa por su hermano, y me enamoré de esa mujer antes de saber que eras mi hija. Y ahora, incluso sabiendo la verdad, esos sentimientos no desaparecen. Dios sabe que lo he intentado». «¿Y si no estuviéramos destinados a ser padre e hija de la forma tradicional?», preguntó Isabela, acercándose a él. «¿Y si el universo, o Dios, o lo que sea que mueve estas cosas, tenía un plan diferente para nosotros?» «Eso es una locura», respondió Alejandro, pero no se alejó cuando ella dio otro paso hacia él. «La sociedad, las leyes, la biología misma. Al diablo con la sociedad», dijo Isabela, haciendo eco de las palabras que él había usado meses atrás en un contexto diferente. «Al diablo con las leyes que fueron escritas por personas que nunca vivieron nuestra situación. Y en cuanto a la biología, compartimos ADN pero no compartimos historia. No me criaste, no estuviste en mi vida. Para mí, eres Alejandro, el hombre que salvó a mi hermano, que me dio oportunidades, que me mira como si fuera algo precioso. Eso es lo que eres para mí». Isabela. Su nombre salió como una súplica, aunque él mismo no sabía si era una súplica para que se detuviera o para que continuara. «Nunca he sido de nadie», repitió ella, las palabras que le había dicho antes pero ahora con una intención diferente, más profunda. «He esperado 25 años por el amor verdadero, y lo encontré en el último lugar que debería haber estado, con la última persona con quien debería estar. Pero aquí estamos». Estaban tan cerca ahora que Alejandro podía contar cada pestaña, ver cada matiz en esos ojos color miel que eran tan parecidos a los de Elena pero también únicamente suyos. Podía sentir el calor de su cuerpo, oler su perfume suave que le recordaba a jazmines. «Si hacemos esto», dijo él, su voz apenas un susurro, «no hay vuelta atrás. Cruzaremos una línea que la mayoría de las personas dirían que es imperdonable». «¿Y tú qué dices?», preguntó Isabela. «No la mayoría de las personas. Tú». Alejandro cerró los ojos, luchando una batalla interna que había estado librando durante meses. Pensó en Elena, en cómo ella había sacrificado su felicidad por lo que creyó que era correcto. Pensó en su padre, en cómo las reglas rígidas y el orgullo habían destruido cualquier oportunidad de felicidad para 2 generaciones.
Pensó en todas las veces que había jugado seguro, que había seguido las reglas, que había hecho lo correcto según los estándares de otros. Y luego pensó en Isabela, esta mujer extraordinaria que era su hija, pero también algo más, algo que no tenía nombre en ningún diccionario o libro de ética. Pensó en cómo su corazón saltaba cada vez que la veía, cómo los días sin ella parecían vacíos, cómo cuando hablaban se sentía más completo que en cualquier otro momento de su vida. Yo digo, abrió los ojos para mirarla directamente, que la vida es demasiado corta para vivir según las reglas de otros. Yo digo que tu madre perdió su oportunidad de felicidad porque dejó que mi padre dictara su vida. Y yo digo que he pasado 39 años haciendo lo correcto, siguiendo las expectativas, cumpliendo con el deber. Y estoy exhausto, Isabela. Estoy exhausto de negar lo que siento, de pretender que esto no es real. Entonces no pretendas, dijo ella, levantando su mano para tocar su mejilla. Por una vez en tu vida, Alejandro, elige la felicidad sobre la corrección. Elige el amor sobre el deber. Elígeme a mí. Y él lo hizo. En ese momento, en esa habitación secreta llena de recuerdos de un amor perdido, Alejandro Sandoval eligió. Inclinó su cabeza y besó a Isabela. Y fue como si el mundo entero se detuviera y comenzara de nuevo en ese instante. El beso fue suave al principio, tentativo, ambos aún procesando la magnitud de lo que estaban haciendo. Pero luego se profundizó, años de soledad y anhelo derramándose en ese contacto. Las manos de Isabela se deslizaron por su cabello, y los brazos de Alejandro la rodearon, sosteniéndola como si fuera algo precioso y frágil que temía romper. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban entrecortadamente, mirándose con una mezcla de asombro y miedo ante lo que acababan de hacer. No puedo deshacerlo, dijo Alejandro. Ahora que te he besado, ahora que sé cómo se siente, no puedo pretender que no pasó. No quiero que pretendas, respondió Isabela. Quiero más. Quiero todo. Alejandro tomó su rostro entre sus manos, mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. Si hacemos esto, si continuamos por este camino, tendrá que ser nuestro secreto. El mundo no lo entendería. La familia, los amigos, la sociedad, todos nos condenarían. No me importa, dijo Isabela con firmeza. He vivido 25 años sin ti. No quiero desperdiciar ni un día más preocupándome por lo que otros piensen. Isabela, soy 14 años mayor que tú. Soy tu padre biológico. Esto va contra todo. ¿Me amas?, lo interrumpió ella. Olvida todo lo demás. Solo responde esa pregunta. ¿Me amas? Alejandro la miró largamente, viendo en ella no solo a la hija que había perdido durante 25 años, sino a la mujer de quien se había enamorado sin permiso, sin plan, sin forma de detenerlo. Te amo, admitió finalmente. Dios me ayude, pero te amo. No como debería amarte, no como un padre ama a su hija. Te amo como un hombre ama a una mujer. Completa, absolutamente, imposiblemente. Entonces eso es todo lo que necesito saber, respondió Isabela. Tomó su mano y la colocó sobre su corazón, donde él podía sentir los latidos acelerados. Nunca he sido de nadie, Alejandro. He esperado toda mi vida por esto, por ti. Y hoy, en este momento, elijo ser tuya. No porque tenga que serlo, no por obligación o circunstancia, sino porque quiero serlo, porque mi corazón ya te pertenece, y creo que el tuyo me pertenece a mí. Alejandro la abrazó entonces, fuerte y desesperado, enterrando su rostro en su cabello. No sé cómo hacer que esto funcione. No sé cómo navegamos esto. Juntos, respondió ella simplemente. Lo averiguamos juntos. Se quedaron así durante largos minutos, aferrándose el uno al otro en medio de la habitación secreta. Dos personas que habían encontrado el amor en el lugar más imposible, de la manera más complicada. Finalmente, Alejandro se separó lo suficiente para mirarla. Hay algo más que necesitas saber. Algo que decidí hace meses, pero que nunca tuve el coraje de decirte. La llevó al escritorio en el centro de la habitación y abrió un cajón, sacando un sobre legal. Estos son documentos que mi abogado preparó. Reconocimiento formal de paternidad. Establecimiento de derechos de herencia. Todo lo que legalmente te corresponde como mi hija. Isabela tomó los documentos con manos temblorosas. ¿Cuándo hiciste esto? Hace 3 meses, pero tenía miedo de dártelos.
miedo de lo que significarían, de cómo cambiarían las cosas entre nosotros. ¿Y ahora? Ahora quiero que los tengas, no porque debas tenerlos, sino porque quiero que sepas que estoy comprometido contigo, Isabela. Como tu padre, sí, pero también como el hombre que te ama. Quiero darte todo lo que tu madre nunca tuvo. Seguridad, protección, un futuro sin preocupaciones. Y quiero hacerlo no por obligación, sino por amor. Isabela miró los documentos, luego a Alejandro, y sintió lágrimas formarse en sus ojos. Mi madre escribió en su carta que esperaba que algún día me dieras el futuro que ella nunca pudo tener. Y lo haré, prometió Alejandro. Pero también te daré algo que ella y yo nunca pudimos tener. Una oportunidad. Una oportunidad de hacer esto a nuestra manera, de escribir nuestra propia historia sin dejar que el pasado o las expectativas de otros nos dicten cómo debe ser. ¿Cómo funcionará?, preguntó Isabela prácticamente. ¿Cómo podemos estar juntos cuando el mundo cree que eres mi padre? Seremos cuidadosos, respondió Alejandro. En público, mantendré el rol de padre y mentor, pero aquí, en privado, seremos lo que realmente somos. Dos personas que se aman contra todas las probabilidades. ¿Y si alguien descubre? Entonces enfrentaremos las consecuencias juntos. Pero Isabela tomó sus manos entre las suyas. Necesito que estés absolutamente segura. Una vez que crucemos esta línea completamente, una vez que estemos juntos de todas las formas posibles, no hay camino de regreso a ser solo padre e hija. ¿Es eso lo que quieres? Isabela pensó en su madre, en cómo Elena había renunciado al amor de su vida, porque no fue lo suficientemente valiente para luchar contra las expectativas. Pensó en todos los años que había esperado por el amor verdadero, negándose a conformarse con menos. Pensó en Alejandro, en cómo la hacía sentir vista, valorada, amada de una manera que nunca había experimentado. «Es exactamente lo que quiero», respondió con certeza absoluta. «No, quiero ser solo tu hija. Quiero ser tu compañera, tu igual, tu amor. Quiero construir una vida contigo que sea auténtica, incluso si tenemos que mantenerla privada». Alejandro la besó entonces, con más intensidad esta vez, sin las dudas que habían nublado el primer beso, y cuando la tomó de la mano y la guió fuera de la habitación secreta, a través de la biblioteca, subiendo las escaleras hacia su habitación, Isabela no sintió miedo ni culpa. Solo sintió la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Esa noche, bajo las sábanas de seda de la cama de Alejandro, con la luz de la luna filtrándose a través de las ventanas, Isabela Vargas entregó su corazón, su cuerpo y su alma al único hombre que había esperado toda su vida. Y Alejandro Sandoval, por primera vez en décadas, se permitió amar sin reservas, sin miedo, sin las cadenas del pasado pesando sobre él. Horas después, mientras yacían abrazados en la oscuridad, Isabela trazaba perezosamente patrones en el pecho de Alejandro. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. «En tu madre», admitió él. «En cómo ella y yo nunca pudimos tener esto. En cómo nuestro amor fue destruido antes de tener la oportunidad de florecer completamente. Y en cómo, de alguna forma extraña y complicada, nos dio esto. Nos dio a ti. ¿Crees que ella lo habría aprobado?», preguntó Isabela, una pregunta que había estado evitando pero que ahora necesitaba hacer. «¿Lo nuestro?», Alejandro pensó en la carta de Elena, en sus palabras sobre esperar que algún día él e Isabela se encontraran. «Creo», dijo lentamente, «que tu madre entendía que el amor verdadero es raro y precioso, y que cuando lo encuentras debes aferrarte a él sin importar qué. Creo que ella querría que fuéramos felices, incluso si esa felicidad viene de una manera que no anticipó. Te extrañó todos los días», dijo Isabela suavemente. «Incluso cuando estaba enferma, incluso en sus últimos días, hablaba de un amor que había perdido. Nunca me dijo tu nombre, pero ahora entiendo por qué nunca pudo olvidarte». «Y yo nunca pude olvidarla», respondió Alejandro. «Tuve otras relaciones a lo largo de los años, pero ninguna se acercó a lo que Elena y yo compartimos. Hasta ahora, hasta ti. No soy mi madre», dijo Isabela, necesitando establecer esa distinción. «No quiero ser solo una sustituta de lo que perdiste». «No lo eres», la tranquilizó Alejandro, besando su frente. «Eres Isabela, única y extraordinaria por derecho propio. Sí, veo a tu madre en ti a veces,
en tus gestos, en tu forma de reír. Pero te amo por quien eres, no por quien te pareces. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando el sonido distante de la ciudad despertando, el amanecer comenzando a teñir el cielo de rosa y dorado. ¿Qué pasará cuando lleguen los resultados de las pruebas de médula ósea?, preguntó Isabela de repente, la realidad del mundo exterior filtrándose de nuevo en su burbuja. Rezaremos que uno de nosotros sea compatible, respondió Alejandro. Y si no, encontraremos otra solución. Tu hermano vivirá, Isabela. Te lo prometí, y es una promesa que cumpliré. Nuestro hermano, corrigió ella suavemente. Si vamos a hacer esto, si vamos a ser una familia de la manera no tradicional más extrema posible, entonces Sebastián es tan tuyo como mío ahora. Alejandro sintió algo aflojarse en su pecho ante esas palabras. Una familia. Después de años de soledad autoimpuesta, después de convencerse de que no era capaz de las conexiones profundas que requiere una familia, ahora tenía una. Complicada, sí. Imposible de explicar al mundo exterior, por supuesto. Pero real, auténtica, suya. Nuestra familia, acordó, sellando las palabras con un beso. Los siguientes 2 días fueron una mezcla extraña de normalidad pública y revolución privada. Isabela volvió a sus clases. Alejandro continuó dirigiendo sus clínicas. Y para el mundo exterior, nada había cambiado. Pero en los momentos robados, en las noches que Isabela pasaba en la mansión con la excusa de discutir los detalles del tratamiento de Sebastián, todo era diferente. Cuando los resultados de las pruebas finalmente llegaron, Alejandro llamó a Isabela a su oficina. Su expresión era cuidadosamente neutral, y ella sintió un nudo de miedo en su estómago. ¿Soy compatible?, preguntó antes incluso de sentarse. No, respondió Alejandro, y vio cómo el color se drenaba del rostro de Isabela. Pero yo sí. El silencio que siguió fue absoluto. Isabela lo miraba con los ojos muy abiertos, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Tú? ¿Cómo es posible? No eres... No soy familia de sangre con Sebastián, terminó Alejandro. Lo sé. El doctor Ramírez dice que es extraordinariamente raro, casi milagroso. Las probabilidades de que una persona no relacionada sea compatible son de menos del 1%. Pero aquí estamos. Es como si el universo estuviera diciéndonos algo, susurró Isabela, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Como si todo esto, toda esta situación imposible, tuviera un propósito. La cirugía está programada para dentro de 2 semanas, continuó Alejandro. Es un procedimiento relativamente seguro para el donante, aunque no sin riesgos. Pero estoy dispuesto, más que dispuesto. Isabela se levantó y rodeó el escritorio, abrazándolo con una fuerza que lo sorprendió. Vas a salvar a mi hermano. De todas las formas posibles, eres nuestra salvación. Nuestro hermano, recordó él suavemente, abrazándola de vuelta. Y no soy una salvación, Isabela. Soy solo un hombre haciendo lo que debe hacerse por las personas que ama. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos médicos y emocionales. Isabela se mudó temporalmente a la mansión, oficialmente para estar más cerca de la clínica durante este tiempo crítico, pero en realidad para estar cerca de Alejandro. Sebastián, ajeno a la complejidad de la situación, estaba emocionado de tener tanto a su hermana como a su mejor amigo Alejandro bajo el mismo techo. La noche antes de la cirugía, después de acostar a Sebastián, Alejandro e Isabela salieron a la terraza de la mansión. La ciudad brillaba abajo, un recordatorio del mundo que continuaba girando ajeno a su pequeño universo privado. Tengo miedo, admitió Isabela, apoyándose contra la barandilla. Sé que dijeron que es seguro, pero ¿y si algo sale mal? ¿Y si te pierdo justo cuando acabo de encontrarte? No vas a perderme, prometió Alejandro, abrazándola desde atrás. He esperado demasiado tiempo por esto, por ti, por esta familia. No voy a dejar que un procedimiento médico de rutina me quite todo eso. No hay nada de rutina en nada de lo nuestro, respondió Isabela con una risa un poco histérica. Eso es cierto, concedió Alejandro, pero tal vez eso es lo que lo hace especial. Isabela, he pasado mi vida entera haciendo lo esperado, siguiendo las reglas, construyendo un imperio que pensé que me daría felicidad. Y fue solo cuando rompí todas las reglas, cuando encontré el amor en el lugar más imposible, que descubrí lo que realmente significa vivir. Se volvió en sus brazos para mirarlo.
Prométeme algo. Después de la cirugía, después de que Sebastián esté en remisión y todo esto termine, ¿construiremos algo? ¿Una vida juntos? ¿De la manera que sea posible? Te lo prometo, respondió él sin hesitación. No sé exactamente cómo será, pero la construiremos. Tú, yo y Sebastián. Una familia que desafía todas las definiciones convencionales, pero que es real de todas las formas que importan. La cirugía al día siguiente fue un éxito. Alejandro despertó en recuperación con Isabela a su lado, sosteniendo su mano. ¿Sebastián? Fue lo primero que preguntó. El trasplante está bien, respondió ella, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Los doctores dicen que la médula está tomando bien. Es demasiado pronto para estar seguros, pero todos los signos son positivos. Alejandro cerró los ojos, una oleada de gratitud inundándolo. Gracias a Dios. Los siguientes meses fueron de recuperación y esperanza. Sebastián respondió extraordinariamente bien al trasplante. Su pequeño cuerpo, que había peleado tanto contra la enfermedad, finalmente comenzó a ganar la batalla. El cabello comenzó a crecer de nuevo, su color volvió, su energía revivió. Para cuando llegó el primer aniversario del día en que Isabela se conocieron en la clínica, Sebastián estaba oficialmente en remisión. El doctor Ramírez declaró el caso como uno de los más exitosos que había visto en su carrera. Esa noche, Alejandro organizó una pequeña celebración en la mansión. Solo ellos tres, Isabela, Sebastián y él. El niño, ahora de 9 años y con un futuro lleno de posibilidades, estaba radiante mientras soplaba las velas de un pastel que decía «Un año más fuerte». Después de que Sebastián se fuera a dormir, exhausto, pero feliz, Alejandro llevó a Isabela de vuelta a la terraza donde habían tenido tantas conversaciones importantes. «Tengo algo para ti», dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. Isabela lo miró con sorpresa. «¿Qué es esto?» «Ábrelo y verás». Dentro de la caja había un anillo, pero no era un anillo de compromiso tradicional. Era una banda de oro blanco con una inscripción en el interior que decía: «Contra todas las probabilidades, elegí el amor». «No puedo darte un matrimonio tradicional», comenzó Alejandro. «No puedo presentarte al mundo como mi esposa, pero puedo darte esto, una promesa de que eres mía y yo soy tuyo, sin importar lo que el mundo diga o piense. Una promesa de que construiremos esta vida juntos, día a día, en la privacidad de nuestro hogar y en la verdad de nuestros corazones». Isabela tomó el anillo con manos temblorosas. «Es perfecto, porque no necesito la aprobación del mundo, Alejandro. Solo necesito esto, tú, yo, Sebastián, y la certeza de que lo que tenemos es real». Se lo puso en el dedo, y Alejandro notó que le quedaba perfectamente. «Mandé hacer 3», admitió, mostrándole su propia mano donde llevaba una banda idéntica. «Y hay otra para Sebastián, cuando sea mayor y pueda entender. Porque somos una familia, los tres, unidos no por convención, sino por elección». Isabela lo besó entonces, bajo las estrellas de Guadalajara, y en ese momento, toda la complejidad de su situación se desvaneció. No importaba que fueran padre e hija biológicos. No importaba que el mundo nunca los entendiera. No importaba nada excepto esto. Habían encontrado el amor verdadero en el lugar más imposible, y habían sido lo suficientemente valientes para tomarlo. 6 meses después, Isabela se graduó con honores de la Universidad de Guadalajara. En la ceremonia, Alejandro estaba sentado en la audiencia, aplaudiendo con orgullo cuando ella cruzó el escenario. Para todos los presentes, era el benefactor generoso que había apoyado a una estudiante merecedora. Solo ellos sabían la verdad. Era el padre que había encontrado a su hija, el amante que había encontrado a su alma gemela, el hombre que había aprendido que a veces el amor viene en paquetes que la sociedad no aprueba, pero que son genuinos de todas formas. Esa noche, en la privacidad de la mansión, celebraron de una manera completamente diferente. Alejandro le presentó los documentos para su nueva posición, como directora de odontología en la clínica Zapopan, pero también algo más: documentos de adopción para Sebastián. «Quiero hacerlo oficial», explicó. «Quiero que Sebastián tenga mi apellido, mis recursos, mi protección, no como un favor, sino como su derecho. Él es mi hijo ahora, en todos los sentidos que importan».
Isabela firmó los documentos con lágrimas de felicidad. «Somos una familia», dijo simplemente, de la manera más poco convencional posible, pero una familia. «La mejor familia», corrigió Alejandro, besándola suavemente, «porque nos elegimos el uno al otro, día tras día, contra todas las probabilidades y expectativas. Y así, en una mansión en Puerta de Hierro, una familia poco convencional prosperó. Un hombre que había aprendido que el amor verdadero no sigue reglas. Una mujer que había esperado toda su vida por algo que valiera la pena. Y un niño que tenía una segunda oportunidad en la vida, criado en un hogar lleno de amor incluso si ese amor no encajaba en las definiciones tradicionales. A veces, en las noches tranquilas, Isabela pensaba en su madre y en la carta que había escrito hace tantos años. Elena había esperado que algún día Alejandro e Isabela se encontraran. Lo que no había anticipado era cómo ese encuentro cambiaría ambas vidas de formas que desafiaban todas las convenciones. Pero tal vez, pensaba Isabela, eso era exactamente lo que su madre había querido, que su hija y el amor de su vida encontraran la felicidad que a ella le fue negada, que escribieran su propia historia, sin importar cuán poco convencional fuera, y eso era exactamente lo que habían hecho, porque al final, el amor verdadero no se trata de seguir las reglas, se trata de encontrar a alguien que te haga sentir completo y ser lo suficientemente valiente para elegir esa completud, sin importar el costo. E Isabela Vargas, criada por una madre que había sacrificado su felicidad por lo correcto, había aprendido una lección diferente. A veces lo correcto es elegir la felicidad, incluso cuando el mundo dice que está mal. Y Alejandro Sandoval, que había pasado su vida entera cumpliendo expectativas, finalmente aprendió que la única expectativa que importa es la que te pones a ti mismo, ser auténtico, amar completamente y vivir sin arrepentimientos. Juntos, contra todas las probabilidades, construyeron algo hermoso en los escombros de lo que debería haber sido. Y si el mundo nunca lo entendería, bueno, eso era problema del mundo, no de ellos, porque ellos habían encontrado el amor verdadero. Y eso era todo lo que necesitaban.